La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento del libro Segunda de Crónica. Vamos a leer capítulo 34, 35 y 36. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo que era bueno a los ojos de Yahvé, siguió los caminos de su padre David, sin apartarse de ellos de ninguna manera. El año octavo de su reinado, siendo todavía joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David, y en el año 12 comenzó a purificar a Judá y Jerusalén de los santuarios altos y de los troncos sagrados de la estatua y de los ídolos fundidos. Derribaron en su presencia los altares de los Baales y las piedras paradas que había sobre ellos, y rompió los troncos sagrados, las imágenes y los ídolos fundidos, reduciéndolos a polvo, que esparció sobre la sepultura de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de sus sacerdotes sobre sus altares y purificó a Judá y Jerusalén en las ciudades de Manasés, de Efraín y de Simeón, y hasta en Neftalí, y en los territorios asolados que los rodeaban. Derribó los altares, demolido los troncos sagrados y las estatuas, y los redujo a polvo, y destruyó las piedras paradas en todas las tierras de Israel. Después regresó a Jerusalén el año 18 en su reinado, con el fin de purificar el país de la casa. Mandó a Safán, hijo de Azalías, a Maasías, comandante de la ciudad, y a Joad, hijo de Joadhaz, Geraldo, que reparasen la casa de Yahvé su Dios. Fueron pues donde el sumo sacerdote Elquías, y le entregaron el dinero traído a la casa de Dios, es decir, todo lo que los levitas y porteros habían recibido de Manasés y de Efraín y de todo el resto de Israel, de toda Judá, Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Los pusieron en manos de los que hacían el trabajo, lo encargado de la casa de Yahvé, y estos se lo dieron a los obreros para restaurar y reparar la casa. Lo dieron a los carpinteros y obreros de la construcción para comprar piedra de la cantera y madera para las vigas y la armazón de los edificios destruidos por los reyes de Judá. Estos trabajaban permanentemente en las obras, estaban bajo la vigilancia de Yahat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y de Zacarías y Mesulán de los hijos de los quehatitas, que los dirigían, y de otros levitas, todos ellos maestros en tocar instrumento de música. También dirigían a los peones de carga y a todos los que trabajaban en la obra en los distintos servicios. Entre los levitas había además escribas y notarios y porteros. Cuando estaban sacando el dinero traído de la casa de Yahvé, el sacerdote Elquías encontró el libro de la ley de Yahvé dada a Moisés. Tomó la palabra y dijo al secretario Safán: he encontrado el libro de la ley de la casa de Yahvé.
y Hilquías entregó el libro de Safán. Safán llevó el libro al rey y le rindió cuenta diciendo: tus servidores están haciendo todo lo que le ha sido encargado. Han fundido el dinero traído a la casa de Yahvé y lo han entregado a los encargados y a los que trabajaban en la obra. Luego el secretario Safán anunció al rey: el sacerdote Hilquías me ha entregado un libro. Y Safán leyó una parte de dicho libro en presencia del rey. Cuando el rey escuchó las palabras de la ley, rasgó su vestido y ordenó a Hilquías, a Hicam, hijo de Safán, a Adón, hijo de Mica, a Safán, secretario, y a Asaías, servidor del rey: vayan, consulten a Yahvé por mí y por el resto de Israel y de Judá acerca de la palabra del libro que ha sido encontrado. Seguramente Yahvé está muy enojado contra nosotros, pues nuestro Padre no han guardado la palabra de Yahvé y no han obrado conforme a todo lo escrito en este libro. Hilquías y los enviados del rey fueron donde las profetisas Hulda, esposa de Salum, hijo de Joquehat, hijo de Hasra, encargado del vestuario. Ella vivía en Jerusalén, en la ciudad nueva. Ellos le hablaron conforme a lo indicado y ella respondió: escuchen la palabra que dirige Yahvé a ese hombre que lo ha enviado a mí. Así habla Yahvé: voy a traer la desgracia sobre este lugar y sobre sus habitantes conforme a todas las maldiciones escritas en el libro que se ha leído delante del rey de Judá. Ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todas las obras de sus manos, y por eso mi cólera se ha derramado sobre este lugar y no se apagará. Y al rey de Judá que lo ha enviado para consultar a Yahvé le dirán: así dice Yahvé, Dios de Israel, acerca de la palabra que ha oído. Tu corazón se ha conmovido y te ha humillado delante de Dios al oír mi palabra contra este lugar y sus habitantes. Te ha humillado ante mí, has rasgado tu vestido y has llorado ante mí. Por eso yo a mi vez he oído palabras de Yahvé. Voy a reunirte con tus padres y serás recibido en paz en tu sepulcro, y no verán tus ojos ninguno de los males que voy a traer sobre este lugar y sus habitantes. Ellos llevaron la respuesta al rey. Entonces el rey envió un mensajero para reunir a todos los jefes de Judá y de Jerusalén. Subió el rey a la casa de Yahvé con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, y leyó a su oído todas las palabras del libro de la alianza que había sido encontrado en la casa de Yahvé. El rey se mantuvo de pie sobre su estrado y celebró la alianza en presencia de Yahvé, tomando el compromiso de caminar tras Yahvé
y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo su corazón y con toda su alma, cumpliendo las palabras de la alianza escrita en aquel libro. Hizo que se adhirieran a la alianza cuantos se hallaban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén tuvieron que actuar de acuerdo con la alianza de Dios, el Dios de su padre. Josías hizo desaparecer todas las abominaciones de las provincias en que vivían los hijos de Israel y obligó a todos los que se encontraban en Jerusalén a servir a Yahvé su Dios. Y mientras él vivió, no se apartaron más de Yahvé, el Dios de sus padres. Josías celebró una Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén. Inmolaron la Pascua el día 14 del primer mes. Estableció a los sacerdotes en su función y le dio ánimo para servir en la casa de Yahvé. Dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y están consagrados a Yahvé: pongan el arca santa en la casa que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, porque ya no habrán de llevarla a los hombros. Ahora sirvan a Yahvé nuestro Dios y a Israel su pueblo. Estén preparados según la casa paterna y la clase de ustedes conforme a lo escrito por David, rey de Israel, y lo escrito por su hijo Salomón. Ocupen el sitio que le corresponde en el santuario según los grupos de su casa paterna y el orden establecido en la tribu de Leví, para estar a disposición de sus hermanos, la gente del pueblo. Luego inmolen las Pascuas, santifíquense y prepárenla para sus hermanos, cumpliendo la orden de Yahvé dada por medio de Moisés. Josías reservó para la gente del pueblo corderos y cabritos en números de 30,000, todo ello con víctimas pascuales, para cuantos se hallaban presentes, y 3,000 bueyes, todo ello de la hacienda del rey. También sus jefes reservaron ofrenda voluntaria para el pueblo, los sacerdotes y los levitas, los intendentes de la casa de Dios, Elquías, Zacarías y Jehiel, dieron a los sacerdotes 2,600 ovejas y 300 bueyes. Cononías, Semaías y Natanael, su hermano, y Hasabías, Jehiel y Josabad, jefe de los levitas, reservaron para los levitas 5,000 corderos pascuales y 500 bueyes. Preparado así el servicio, los sacerdotes ocuparon su puesto, lo mismo los levitas según su clase, conforme a la orden del rey. Se inmolaron las víctimas pascuales, y mientras los sacerdotes por su propia mano rocían con la sangre, los levitas las degollaban, apartaban los destinados al holocausto para darlo al pueblo, repartidos según las secciones de su casa paterna, a fin de que lo ofrecieran a Yahvé conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Lo mismo se hizo con los bueyes. Asaron la Pascua al fuego según el ritual, cocieron las cosas sagradas en ollas, calderas y cazuelas, y las repartieron con rapidez entre la gente del pueblo.
Después prepararon la Pascua para sí y los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en ofrecer holocausto, grasas, y por eso los levitas la prepararon para sí y para los sacerdotes, hijos de Aarón. También los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto conforme a lo dispuesto por David. Asaf, Hermán y Jedutum, vidente del rey, lo mismo los porteros, cada uno en su puerta, no tenían necesidad de retirarse por su servicio, porque sus hermanos los levitas se lo prepararon todo. De esta manera se organizó aquel día todo el servicio de Yahvé para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos sobre el altar de Yahvé según la orden del rey Josías. Los hijos de Israel que se encontraban allí celebraron en este tiempo la Pascua y tenían la fiesta de los alcimos durante 7 días. No se había celebrado Pascua como está en la isla en Israel desde los días del profeta Samuel, y ningún rey de Israel celebró una Pascua como la que celebraron Josías, los sacerdotes y los levitas, todo Judá e Israel que allí se hallaban presentes, y los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua se celebró el año 18 de reinado de Josías. Después de todo esto, cuando Josías había repartido la casa de Yahvé, subió Neco, rey de Egipto, para combatir en Carquemis, junto al Éufrates. Josías le salió al encuentro. Neco le mandó mensajero para decirle: ¿qué tengo yo que ver contigo, rey de Judá? No he venido hoy contra ti, sino contra otro con el cual estoy en guerra, y Dios me ha mandado que me apresure. Deja de oponerte a Dios que está conmigo, no sea que Él te destruya. Pero Josías no se apartó de él, pues estaba decidido a darle batalla, y no escuchó la palabra de Neco, que venía de boca de Dios, y avanzó para librar batalla en la llanura de Megid. Los arqueros tiraron contra el rey Josías, y dijo el rey a sus servidores: llévenme fuera, pues estoy gravemente herido. Sus servidores lo sacaron del carro y, pasándolo a otro carro que tenía, lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Fue sepultado en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén le hicieron duelo por Josías. Jeremías compuso un canto fúnebre sobre Josías, y todos los cantores y cantoras hablaban todavía hoy de Josías en su canto fúnebre, lo cual se ha hecho costumbre en Israel. Están escritos entre las lamentaciones los demás referentes a Josías y todo lo bueno que hizo de acuerdo con la ley de Yahvé, y su hecho del comienzo al fin están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. El pueblo del país tomó a Joacá, hijo de Josías, para proclamarlo rey de Jerusalén en lugar de su padre. Joacá tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén.
el rey de Egipto lo destituyó en Jerusalén e impuso al país una contribución de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. El rey de Egipto proclamó rey de Judá y de Jerusalén a Eliaquim, hermano de Joacá, cambiándole el nombre por el de Joaquín, y a Joacá su hermano lo llevó preso a Egipto. Joaquín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé su Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a atacarlo y lo ató con cadenas de bronce para conducirlo a Babilonia. Nabucodonosor llevó también a Babilonia los objetos de la casa de Yahvé que depositó en su santuario en Babilonia. Lo demás referente a Joaquín, las maldades que cometió y todo lo que le sucedió está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. En su lugar reinó su hijo Joaquín. Joaquín tenía 18 años cuando empezó a reinar y reinó 3 meses. Empezó a reinar en 3 meses y 10 días en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor mandó que lo llevaran a Babilonia juntamente con los objetos más poderosos, más preciosos de la casa de Yahvé, y puso por rey en Judá y Jerusalén a Sedecía, hermano de su padre. Sedecía tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé su Dios y no se humilló ante el profeta Jeremías, que le hablaba en nombre de Yahvé. También él se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar por Dios. Se porfió y se destinó en su corazón en vez de volverse a Yahvé, su Dios de Israel. Del mismo modo, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según todas las costumbres abominables de las naciones paganas y mancharon la casa de Yahvé, que él se había consagrado en Jerusalén. Yahvé, el Dios de sus padres, le enviaba desde el principio avisos por medio de mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos maltrataron a los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se burlaron de sus profetas hasta que estalló la ira de Yahvé contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a los mejores hasta dentro de su santuario, sin perdonar a joven, ni a virgen, a viejo, ni a canosos. A todos los entregó Dios en sus manos, todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros del rey y de su jefa, todo se lo llevó a Babilonia. Incendiaron la casa de Dios, derribaron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todo su palacio y destruyeron todos los objetos preciosos, y a los que escaparon de la espada lo llevaron prisionero a Babilonia, donde fueron esclavos de él
y de su hijo hasta que se estableciera el reino de los persas. Así se cumplió la palabra de Yahvé por boca de Jeremías hasta que el país haya pagado sus sábados, quedará desolado y descansará todos los días hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé, dicha por boca de Jeremías, Yahvé movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó comunicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios habla a través de su palabra a nuestros corazones de una forma personal y particular. En la historia de los reyes del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro Segunda de Crónicas, hemos visto un desfile de reyes jóvenes, inexpertos, que nacieron dentro del conocimiento de que Dios, Jehová, Yahvé, Padre de sus padres, de sus abuelos, Padre de sus antepasados, que lo llevó a esa tierra que emana leche y miel, le dio leyes para que la cumplan. Y vemos cómo la fueron violando una tras otra hasta burlarse del nombre del Dios único y poderoso. Y ayer, hoy, siempre eso pasa. Por eso Él habla a través de su palabra. En cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que indagamos, que buscamos, que aprendemos, que nos ponemos a estudiar la historia del pueblo de Dios, la importancia de Dios en nuestra vida. Cuando simplemente hasta viendo una televisión sabemos elegir qué me está diciendo este canal, esta parte, esta persona, este programa de Dios. Cuando aprendemos con el ejemplo de nuestra sociedad, en nuestra sociedad, lo que dice Dios a través de su palabra, se repite la misma historia. Gente, todos nosotros somos eternamente pecadores y no hay uno perfecto, como dice Jesucristo. Solo el Padre es perfecto, bueno, solo el Padre. De manera que en el libro de las Crónicas y el libro de Reyes, yo le invito para que usted capítulo por capítulo lo pueda leer detenidamente, analizarlo, pensarlo y darse cuenta cómo el sistema político de los antiguos, de nuestra trayectoria, han ido violando las reglas y cómo hasta hoy también la vemos. De forma que nosotros nos damos cuenta que somos personas que necesitamos una conversión. Necesitamos arrepentirnos del hombre viejo para entrar al hombre nuevo en el conocimiento de la verdad a través de Jesucristo, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, seguirle y poner en práctica los conocimientos aprendidos de las cosas correctas, ordenadas y disciplinadas como hay que hacerlas, aunque nos cueste. Pero es necesario porque nos vas a alivianar la vida y nos va a ayudar
a tener una vida mejor, un ambiente mejor, una sociedad mejor. Necesitamos abrirnos al conocimiento de la palabra y ver que aunque hoy todavía se está haciendo lo mismo que en el tiempo de las crónicas de los reyes, pero vemos que el castigo que reciben esa persona es tremendo porque mueren en un pecado sin esperanza de salvación. Gente que se pierde porque ellos deciden irse por ahí, violar las reglas por el desconocimiento. Porque si conoces el amor del Padre, tú vas a hacer todo lo posible por honrarlo. Cuando tú amas, tú evitas el sufrimiento del amado. Cuando tú amas, tú haces que las cosas funcionen en la perfección para no dañar ese amor, esa relación, esa comunión. Cuando tú amas la naturaleza, tú no le tiras basura. Cuando tú amas al prójimo, tú no le ofendes. Cuando tú amas a Dios, tú le estás cumpliendo con la ley del amor. Y él se abre a ti y te educa y te guía y te suple y te enseña y te muestra y te sustenta. Buenos y malos, Él lo hace. Incluso esos reyes que hicieron lo más malo, hubo uno de esos reyes que hizo cosas que yo me asusté cuando yo la leí. No me imaginé que un hijo, un nieto, un bisnieto de hijos de Dios hiciera una cosa así en el santuario del Padre, donde se le hacía para simular un lugar donde se debía respetar. Porque el santuario y el templo de Dios está en nosotros. Pero simuladamente, en una metáfora, se habla del templo. Pero no debemos ir al templo porque es el edificio y Dios va a entrar a ese edificio, se va a sentar ahí y va a hablar con nosotros y va a decir, tú eres bueno, tú eres malo, tú cumpliste, tú no cumpliste. No, desafortunadamente para nosotros Dios está, y afortunadamente, digo desafortunadamente para los que creemos que es fácil y que como el sinvergüenza la va a pasar ligera. No es en ese templo que está Dios. Que no voy a ir al templo hoy, no voy a ir a reunirme con otros. No, Dios está en el templo que eres tú. Tú eres una razón por qué Dios existe. Porque cada uno de nosotros es un lugar donde Dios habita. Pero Él no se va a quedar ahí si ese templo está sucio, desordenado. Si ese templo no se abre y no abre la puerta, Él no va a entrar. Y por eso es que es importante reconocer que tú eres un hijo amado, que hay un amor para ti, que aunque tu padre y tu madre te dejaran, Él dice, yo no te dejaré. Y que cuando el problema más grande está atacando tu vida y el sufrimiento es grande y la batalla es tremenda y tú no descansas, Él te dice, como le dijo a Josué, ánimo. Tú puedes, porque con Él lo podemos, sin Él no. Y por eso es que Jesucristo dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, tú podrías hacer cosas más grandes de las que yo hago. Porque nos dejó ver, también tú eres hijo de Dios. Pero para ser hijo de Dios no es con el corazón cerrado. Para ser hijo de Dios no es con los brazos amarrados. Tenemos que abrirnos en un sentido figurado, aceptar que nosotros somos algo importante en esta vida, en este tiempo, en esta tierra y en este espacio. Y que por alguna razón se nos han dado muchas vías para que conozcamos la grandeza. Por ejemplo, los monjes que están en los monasterios y nunca salen a la vida social. Ellos están aislados en un espacio sideral donde solo Dios y ellos comulgan diario, cuando ellos ni hambre sienten, ni le da sueño, porque eso es eterno. Pero aún así, ellos tienen que vivir
un calvario de sufrimiento, porque todo lo que significa vida es un proceso de desarrollo y aprendizaje que es necesario para la formación de nuestro carácter, de nuestra personalidad, y el objetivo que Dios quiere con cada uno de nosotros solamente se puede lograr a través de ese esfuerzo. Ahora, hay que salir victorioso. De esa lucha hay que salir victorioso. A esa batalla se va, pero hay que salir victorioso. Vemos que muchos reyes de ellos se humillaron al Señor y le pidieron dirección y lo consultaban con los profetas. Y adivino que Dios le permitía, cuando no había profeta, usaba a los adivinos para que lo pudieran ayudar a ellos, porque ellos se habían desviado del mandato que a través de la ley se le había dejado escrito, que tenían que cumplirlo todos los días. Ellos cerraban la casa y el templo y guardaron esos libros, y algunos de ellos ni sabían que eso existía, y así gobernaban. Entonces estaban perdidos y tenían que mandar a buscar a adivinos para que le dijeran qué quería decir Yahvé. Y así mismo pasa hoy en día. Nosotros nos olvidamos que Yahvé está en nuestro templo y va a venir a visitarnos. Y cuando Él venga a visitarnos, es cuando nosotros estemos dispuestos a aceptarlo, a abrir nuestro corazón y a tener tiempo para Él. Pero si la oficina, el trabajo, la familia no le permite sacar media hora, 5 minutos para estar con Dios, pues entonces no vamos a aprender. Entonces no vamos a descubrir qué quiere decirme Dios con su palabra. Es necesario disciplinarnos, organizarnos, volvernos a nosotros mismos y saber quién soy, qué estoy haciendo aquí, qué quiero, cuál es el plan mío, pero cuál es el plan de Dios, porque tú no te mandas. Cada vez que tú o yo elegimos por nuestra propia cuenta hacer una acción, no siempre sale bien. Y si sale bien al principio, al final perjudica a alguien. Pero cuando nosotros lo hacemos después que Dios lo ha dirigido, mediante la dirección de Dios, entonces es difícil que nosotros fracasemos. Por eso es que el rey le dijo a su pueblo: no teman a ese rey que viene con miles de hombres, porque él tiene una fuerza humana, pero nosotros tenemos la fuerza de Dios. Y acuérdese que si no podemos por nosotros mismos, porque somos incapaces, Él nos mandó un Salvador. Él nunca nos deja solo. Nos mandó a Jesucristo para que a través de Él y con Él podamos llegar hacia su presencia. La casa de Dios está después de un puente. Para cruzar ese puente tenemos que aceptar a Jesucristo. Jesucristo es el puente. Por eso Él dice: yo soy el camino y la vida. ¿Qué es la vida? La conexión directa con el Padre. Porque Él tuvo una conexión tan grande con el Padre que se separaba a orar y dejaba a los apóstoles fuera y se iba a hablar con su Padre. Y toda la noche lo encontraban hablando con su Padre apartado. Él le sacaba tiempo a su Padre, pero no siempre hay que hablarle. Simplemente quedarte en silencio. Aquí estoy. Pero saca tiempo, relaciónate con el Padre, conoce al Padre. Y a través de Jesucristo, déjate guiar de Él. Hazte amigo de Jesús, llévalo de la mano donde quiera que vaya. Él se hizo hombre, igual que tú y que yo, en la carne, sufrió fuerte. Fue una muerte que no se la mereció. Todavía duele en el corazón terrible cuando se medita la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No hay una persona que cuando la medite no llore, porque humanamente sufrió en el sufrimiento, pero asimismo hay una felicidad porque lo hizo y venció a la muerte. Y entonces esas lágrimas te hacen respirar y decir gracias,
porque ya tiene una vida garantizada por su salvación. Es un poco difícil, pero no imposible. Haz un esfuerzo. Si no puedes solo, agárrate de el Espíritu Santo, dile que te guíe, que te conecte con Jesucristo y pídele a Jesús que venga a tu vida, que te haga una persona como el Padre quiere, que te guíe, que te enseñe, que te lleve de la mano, porque tú no sabes. Dile que perdone tu pecado y dile que tú lo aceptas como tu Señor y Salvador, que tú le das tu vida entera, el poderío, el señorío, para que Él reine en tu casa, en tu familia, en tu empleo, en tu carro, en tu cocina, en tu mesa, en tu sala, en todo. Llévalo contigo, acércalo, ábrele la puerta, señoréalo en tu aposento, a sola. Aún en medio de miles de gente, tú puedes sacar 10 segundos para decirle: Jesús, yo te amo y estoy aquí contigo, ven, yo te invito. Y dile a Jesús que te muestre al Padre, ven, que te lleve a Él, que te haga conectar con Él, que te permita saber qué quiere el Padre contigo y para qué tú viniste a existir a esta tierra y cuál es el plan, y si ya lo está haciendo, si lo está haciendo bien y si Él está satisfecho. Y dile que tú quieres tener una relación personal por siempre. Y así entrega a tu familia. Dice que será bendito tú y toda tu familia. Hermano, descubre lo hermoso que es el conocimiento de la historia de la gente que cree en Dios. Y descubre la desgracia que sufre aquella persona que no acepta y no cree que existe un Dios tan amorosamente grande y bueno, que nos da aire para respirar y agua para vivir.